Buenos días a todos. Quisiera agradecer y felicitar al ICH por el seminario de hoy. Vamos a ver un proyecto puntual, que es el Centro de Distribución A2, ubicado en Enea, el cual está compuesto por dos estructuras, una nave de uso industrial y por un edificio de oficinas y en el cual se lleva la logística de este centro de distribución prefabricado con aislación sísmica basal. Antes que nada voy a hacer una breve reseña de Tensocret. Nosotros desde el año 1983 que somos prefabricadores, construyendo a lo largo de Chile, desde Arica a Puerto Montt, dentro de este lapso obviamente hemos estado afectados por los distintos sismos que ha tenido Chile en este periodo. Desde sismos de mayor gravedad como el sismo del año 2010, el 27 de febrero, hasta el sismo del año 85. Básicamente nosotros nos enfocamos a lo que es edificación. Hay algunas obras puntuales acá que queremos mencionar. El Estado Italiano, una obra construida del año 84, que ya ha tenido el sismo del 85 y el sismo del 2010, y aquí vemos distintos ejemplos de obras que también han estado afectadas dentro de nuestra historia a sismo. Obras en Arica, multitiendas, el aeropuerto Diego Aracena, estructuras de colegio también que nosotros hacemos mucho, y obras más recientes como centros de distribución en la parte norte de Santiago y obras que ya estaban ejecutadas al momento del sismo en la zona más cercana al epicentro, como es Louisiana Pacific y como es la pasarela Brisas del Sol. Hoy en día lo que veremos puntualmente es el proceso y detalles constructivos para estructuras prefabricadas, en el cual mencionaremos los siguientes puntos, como es la aislación sísmica, lo que es la unión pilar-viga, específicamente en naves industriales, uniones húmedas de marco con conectores mecánicos en el edificio de oficina que veremos con aislación sísmica, y los diafragmas de piso mixtos también para la estructura de piso. Esto es lo que nosotros llamamos una unidad productiva en este caso, que es la nave industrial, más el edificio de oficinas con protección sísmica, los cuales conforman el centro de distribución. Esto es una nave en la cual tiene un nivel, el edificio de oficina tiene 3 niveles, la superficie de la nave industrial es de 5.000 metros cuadrados aproximadamente y el de oficinas de 750 metros cuadrados. La protección sísmica del edificio de oficina está dada por un sistema de aisladores elastoméricos basales. La estructuración de la nave es con uniones rígidas hormigonadas in situ, la oficina de marcos prefabricados y también tenemos lo que es el diafragma de piso en la oficina con la sobrelosa estructural continua hormigonada in situ. Aquí vemos una imagen ya de la obra terminada, en la cual participó como propietario Inversiones Las Quilas. El arquitecto de este proyecto fue MD Arquitectos. El cálculo estructural estuvo a cargo de Sirve. Obra gruesa estructural, el diseño propio de la estructura prefabricada, eso contempla todos los planos también de fabricación de cada uno de los elementos por parte de Tensocret y también la fabricación, transporte y montaje de la misma estructura. Nosotros podemos diferenciar esta unidad en 2 volúmenes. El que vemos en rojo acá es la nave industrial, de una superficie, como les decía, aproximada a 5.000 metros cuadrados, y el edificio de oficinas con la protección sísmica en una superficie de 750 metros cuadrados aproximadamente. El plazo total de la entrega, nosotros acá ejecutamos un llave en mano prácticamente, es de 6 meses de 180 días corridos. En lo que es la nave industrial tenemos una modulación estándar clásica, aquí podemos decir que son elementos de catálogo también, en luces de 24 metros y marcos en el otro sentido de 16 metros, los cuales conforman la superficie total de los 5.000 metros cuadrados. En un corte podemos ver que la altura libre a hombros es de 8 metros y en la parte central de 9,5 metros. Hoy en día, obviamente, y veremos más adelante, nosotros también tenemos alturas y proyectos especiales. Estamos hablando de que esta es una unidad tipo de las cosas que nosotros hacemos. Vemos la primera parte, la etapa del terreno,
en el primer día de trabajo, la parte del trazado de fundaciones, movimiento de tierra. Podemos ver acá lo que es la armadura de una fundación. Estas son fundaciones hechas in situ, estamos hablando que en ambos casos de estructuras, para la nave industrial y para el edificio de oficina, el porcentaje de prefabricación se acerca al 90%. O sea, los elementos que están hechos in situ son básicamente las fundaciones y fundaciones del tipo cáliz, y veremos también en el edificio de oficina con la aplicación de aisladores elastoméricos. Aquí vemos una imagen del moldaje de la fundación, es una fundación in situ, como ya les decía. La fundación con la textura para poder recibir el empotamiento del pilar. Acá vemos una isométrica constructiva en el cual podemos ver la fundación tipo con su zapata, el cáliz, el cual va a recibir al pilar prefabricado, el mortero de nivelación que queda abajo de este cáliz, y posteriormente al empotamiento del pilar, un hormigonado in situ con un hormigón de grout. Vemos ya la etapa de montaje, con las luces, como le decía, 25 metros en este sentido, el marco en el otro sentido va a 16 metros. El montaje de pilares prefabricados. Vemos el tipo de unión acá, que son uniones húmedas, en este caso, hormigonadas in situ. Parte del proceso del montaje, en este caso se hace con andamio. Hoy en día también estamos incorporando nuevos sistemas de canastillos con los cuales se facilita y se hace mucho más rápido la ejecución de los nudos. Tengamos en cuenta que dentro de la ejecución y el plazo de una estructura prefabricada, los nudos muchas veces suelen quedar dentro de lo que es la ruta crítica. Aquí está parte del proceso del hormigonado del nudo propiamente tal, y vemos una isométrica constructiva cómo se arma el nudo completo. Tenemos el pilar prefabricado, la viga prefabricada en un sentido, la viga portante en el otro, los cuales vienen con esta cavidad para poder permitir que las barras superiores logren el traslapo que se hormigona junto con el hormigonado del nudo in situ. Las barras superiores, las horquillas y también los estribos son todos instalados en terreno antes del hormigonado del nudo. Todos estos detalles de prefabricación son detalles propios que elaboramos nosotros y que requieren una acuciedad y un detalle muy preciso para poder lograr el empalme de todas estas enferraduras dentro del nudo. Tenemos la fase ya de hormigonado del nudo en terreno, la estructura ya en una fase montada. Aquí nosotros vemos que tenemos pilares prefabricados en hormigón, vigas maestras que podríamos llamar, las vigas puntales en el otro sentido, y también tenemos costaneras prefabricadas en hormigón. Estamos ya en etapa de montaje de paneles. En este caso se utilizó un panel nervado para el cerramiento de esta nave industrial y la colocación de los paneles vistas desde una imagen interior. La textura de los paneles desde afuera, son paneles que tienen una altura de 11 metros, que tapan la viga por la parte exterior. Vemos parte también del proceso de mejoramiento y limpieza del panel. Vemos ya la estructura montada con sus arriostamientos metálicos. La fase de hormigonado del radier interior de la nave industrial. Y acá podemos ver los plazos que para este tipo de proyectos son bastante breves. Es decir, estamos hablando que en etapa de fabricación, transporte y montaje de la estructura son 60 días. El plazo de la obra gruesa estructural completa, estamos incluyendo ahí el tramo, las fundaciones obviamente, que sería el estado en que estamos viendo la obra ahora, son 120 días, y para la obra completa, en la cual se incluiría el cerramiento de la placa superior de cielo y lo que son ya el hormigonado del pavimento y otro tipo de terminaciones como instalaciones, un plazo total de 180 días para una nave de 5.000 metros cuadrados. Vemos acá otros casos ejemplares dentro de nuestra tipología de naves,
como es el centro de distribución de Carosi, en el cual nosotros tenemos luces que podemos llegar de manera estándar hasta 32 metros y luces mayores con aplicaciones de post-tensado realizado en terreno y fragmentos de viga. Aquí también se usó un sistema mixto con costaneras metálicas para el soporte de la placa de techo. Tenemos el ejemplo Louisiana Pacific, en que es una estructura de gran tamaño, con pilares de 24 metros de altura y también con vigas que son post-tensadas en terreno. Esto es una obra que ya está ejecutada al momento del terremoto del 27 de febrero del 2010. Otro tipo de paneles también, caso de paneles con mejores terminaciones a la vista y productos también que en el ámbito minero pueden tener gran aceptación, como es bodega del tipo de inflamables, de explosivos, los cuales tienen resistencia al fuego muy alta, resistencia al fuego 180 y tienen también cualidades de resistencia al impacto en el caso de bodegas de explosivos muy particulares y buenas. Esto es con estructuras 100% prefabricadas en hormigón. Vemos también tipos de paneles prefabricados en los cuales ya se incluye una fundación. Y acá ya vamos a ir a la otra parte de esta unidad productiva, que es la nave, el edificio de oficinas, el edificio con aislación sísmica, que es el cuarto edificio con aislación sísmica prefabricado en Chile, en los cuales en todos hemos participado como Tensocret. Vemos el corte, lo que es la parte de fundaciones, en donde se ubican los aisladores elastoméricos. El edificio de oficina en esta unidad se encuentra en la parte delantera, fuera de lo que es la estructura de la nave industrial. Muchas veces se incorporan dentro este tipo de oficinas en los cuales se lleva la logística. En este caso se optó por dejarla fuera, sobre todo por el hecho de ser aislada. Vemos una secuencia constructiva en la cual se ven los dados de fundación, el aislador elastomérico ya sobre la fundación, el vaso de empotamiento con las vigas de continuidad, la loseta pi montada, los pilares de la estructura y después veremos los puntos más importantes dentro de la estructura que podríamos considerar lo que es aislación sísmica, conexiones y nudos y la concepción del diafragma total de la sobrelosa estructural. La excavación de las fundaciones, como podemos ver, la excavación se hizo antes de que se comenzaran las fundaciones de la nave industrial, después se hicieron obras paralelas. El primer foso en donde se va a ubicar las fundaciones y la parte aislada del edificio. Vemos las placas de los aisladores que van a ir embutidas dentro de la fundación, la colocación de estas placas en la fundación y vemos la primera imagen en lo que se va a producir la base de la mesa aislada, digamos, con las placas ya empotradas en la fundación hecha in situ. El aislador sísmico, los aisladores son certificados en 100% los dispositivos ensayados. Acá vemos un módulo escala 1:1 desarrollado por nosotros, en el cual se ve la aplicación del aislador a estructuras prefabricadas con el cáliz y con el elemento que simboliza el pilar prefabricado. Y acá vemos la parte ya de la aislación sísmica propia del edificio en el nivel subterráneo. En este caso se va a utilizar como superficie habitable. La ejecución de las vigas in situ, en este caso, sobre la cual se va a montar la loseta nervada pi, como elemento viga entre pisos y la loseta nervada pi que vemos acá en detalle, que es una loseta que no es ni post-tensada ni pretensada, es una loseta armada que tiene una resistencia al fuego certificada de F120 de manera estándar. Esta loseta tiene un contacto continuo con la viga en este sentido, gracias a su caída a ese nivel. Tiene una textura rugosa para poder recibir la sobrelosa estructural. Vemos acá un detalle de cómo se une
la viga de entrepiso con dos losetas nervadas llegando a ella. La enferradura que vemos en color rojo son enferraduras que se agrega in situ en obra y posteriormente se hace el hormigonado de la sobrelosa in situ para conformar el diafragma. Acá vemos una planta en la cual se detalla la malla electrosoldada, los estribos de continuidad por sobre la viga de entrepiso y los estribos de borde también para posteriormente hormigonar la sobrelosa estructural. Vemos algunos tipos de detalles de la llegada de la loseta a la viga. En las imágenes de arriba vemos la loseta llegando a una viga prefabricada, que es la viga portante en este caso, y en este caso vemos la loseta en continuidad con una viga de rigidez in situ, la cual se hormigona en conjunto con la sobrelosa estructural. Acá vemos imágenes del montaje desde las losetas nervadas pi en el edificio de oficina. Se ve la parte inferior en donde quedan los aisladores sísmicos, las instalaciones del edificio, las instalaciones eléctricas, las cuales van a quedar a nivel de piso en la sobrelosa, el hormigonado de la sobrelosa estructural. Y acá vemos ya la estructura de 3 pisos, la cual tuvo un periodo de montaje alrededor de 18 o 20 días. La estructura libre. La inclusión de aisladores sísmicos permite el hecho de que no existan muros de arriostamiento en este edificio. Según nuestra experiencia, los edificios de este tipo con aislación sísmica deberían tener un valor similar al que tiene una estructura tradicional, o sea, más o menos un 5%, ya que hay bastante ahorro en el hecho de no tener estos muros sismorresistentes que son bastante material. Acá vemos ya detalles de uniones viga-pilar, la unión clásica con la consola permanente de hormigón y una unión con una consola temporal, la cual nos va a permitir tener una unión pilar-viga sin tener un elemento a la vista. La enferradura interior de estos elementos, cómo se puede lograr la continuidad, la cual lograremos a través de la inclusión de, no está el detalle aquí, de una copla del tipo lento, no del tipo Catwell, para lograr la continuidad en este tramo. Vemos también el detallamiento de unión en planta de un pilar al cual llegan vigas de rigidez y las vigas prefabricadas. Todo este detallamiento es un detallamiento propio que tiene que ser bastante prolijo en cuanto a que la aglomeración de cantidad de enferradura que hay en estos nudos no es menor. En obra es bastante complejo poder llegar a que toda esta enferradura calce, lo cual requiere un gran detallamiento que es propio del trabajo que hacemos en Tensocret. Vemos la imagen de una consola con apoyo temporal, el hombro de hormigón permanente y el lugar en donde se va a hacer la conexión con coplas. Axonométrica de pilar, en el cual veremos en este sentido irá una conexión con copla y en el otro se deja un espacio en el cual se va a permitir hacer un empalme de enferradura, ya que por este sentido va a llegar una viga de rigidez in situ. Acá podemos ver la imagen del conector del tipo Lenton en ese caso. Podemos ver otro tipo de detalles también, cómo se puede lograr la continuidad de esta viga in situ de rigidez, con el detallamiento también del elemento pilar, dejando las perforaciones que podemos ver acá, en lo cual se puede lograr la continuidad de la enferradura, y también detalles propios de la cantidad de insertos que tiene cada elemento. O sea, proyectos de este tipo tienen muchas veces 500, 600 elementos, los cuales tienen cada uno un plano particular con todos sus insertos y sus detalles constructivos. Vemos la imagen ya del edificio en una etapa de montaje más avanzada. En este caso también los paneles son paneles prefabricados de hormigón. El panel es un panel que tiene una ala que tapa la viga perimetral. Vemos imágenes de las terminaciones del edificio interior, detalles como la escalera también en la cual tiene que quedar con posibilidades de tener un deslizamiento, ya que es un edificio aislado.
la estructura ya en una etapa más avanzada, con sus terminaciones, las fenestraciones también, y acá vemos los periodos de construcción. El montaje de la estructura del edificio de oficinas se realizó en 18 días, la fabricación, el transporte y el montaje de la estructura completa se realizó en un periodo de 40 días, el plazo de la obra gruesa estructural completa para el edificio de oficinas es un plazo de 60 días y el plazo de la obra completa de las oficinas es de 90 días, incluyendo las terminaciones del edificio. Aquí vemos ya imágenes de la obra terminada en el espacio que queda para la aislación sísmica. Nuestra experiencia con clientes industriales en el ámbito de logística, de almacenamiento, dice que para ellos es fundamental que un edificio de oficinas en donde ellos llevan toda la logística de su actividad tenga una continuidad inmediata después del terremoto. Muchas veces para ellos es más importante poder quedar activos en cuanto a la logística, más que tener que quedar inmediatamente activos en cuanto al almacenamiento propio que tienen. Tengamos en cuenta que un edificio de este tipo va a tener una continuidad inmediata y otro edificio, aunque podamos decir tenga 3 niveles de altura, no va a tener un daño muy grave frente a un sismo, una estructura tradicional, pero sí va a tener daños y probablemente la continuidad del edificio no va a ser inmediata. Nosotros podemos asegurar esto a través de estos sistemas y el costo es muy similar al costo que tiene una estructura tradicional prefabricada. Y también tenemos todas las ventajas de calidad, resistencia al fuego de una estructura de hormigón prefabricada y rapidez de construcción. Acá vemos la imagen interior de la nave ya en uso. Son naves que tienen un estándar también bastante alto, ya que la gran componente de sus elementos son de hormigón con resistencia al fuego de F120 hacia arriba. Vemos la imagen desde el interior de la nave y lo que vemos acá es el edificio aislado que queda fuera de la estructura. Acá hay una imagen global de la unidad productiva completa. Y acá voy a hacer un breve resumen de los otros edificios en los que hemos participado con aislación sísmica y prefabricados. El edificio Bulco, yo creo que a esta altura ya todos lo conocen, el edificio construido el año 2004, que fue parte de un proceso de desarrollo que nosotros hicimos junto a Bulco y Sirve por un buen periodo de años que culminó en la construcción de este edificio que fue el primer edificio. El edificio Marina Paihue, que fue el segundo edificio prefabricado con aisladores elastoméricos, es un edificio de 9 niveles, ubicado en Pucón, es un edificio habitacional, el primer edificio habitacional en Chile prefabricado con aislación sísmica, el cual tiene también la complejidad de hacer la conexión pilar-pilar. Es un edificio de 3.000 metros cuadrados, 9 niveles, como les decía, también con aislación basal, aisladores elastoméricos. Y el tercer edificio que fue gestionado y construido por Momenta, que mostró Mario en la presentación anterior, en el cual nosotros hicimos la fabricación, transporte y montaje del edificio Chacay en Temuco. Quería destacar la complejidad que tuvo poder desarrollar el montaje de este edificio en una zona céntrica, con tendidos eléctricos de media tensión a muy poca distancia. O sea, nosotros estamos viendo un pilar que tiene 6 niveles de altura, o sea, estamos hablando de pilares entre 18 y 20 metros de altura, que tenemos que hacer un montaje a menos de 1,5 metros, 2 metros de un tendido eléctrico de potencia considerable. En este edificio se incluyeron los losetas nervadas tipo Pi, Tensocret, y también se incluyeron en la parte de los voladizos prelosas planas prefabricadas en hormigón. El plazo de montaje de este edificio fue de 11 días y nosotros hicimos la fabricación, el transporte y montaje. Muchas gracias.